Hola, me llamo Nayat y en este vídeo os voy a comentar cómo localizamos un código de una cuenta. Para ello os debo comentar que la contabilidad, para poder identificar si una empresa es un cliente, un proveedor, o el edificio tengo para alquilar o para vender, o es la oficina, o es un gasto de personal, o es un servicio, lo hace a través de dar a cada tipo de información un número, un código. Lo que son las cuentas en el plan figuran en la cuarta parte. Ahí tenemos el listado de los códigos y el nombre de cada cuenta. Para empezar, la idea es la siguiente. Si empieza con el código 1 a grupo 5, quiere decir que la información pertenece al balance. Si empieza con el código 6 y 7, esa información pertenece a la cuenta de pérdidas y ganancias. Nos indica que es un gasto o es un ingreso. El tema de cuántos dígitos he de utilizar para de alguna forma definir un código depende del tamaño de cada empresa. Lo normal es ver que se utilizan 6 o más dígitos. Ahora bien, lo que hay que respetar es que al menos los dos primeros coincidan con la numeración del plan. El motivo es porque luego esos códigos figuran en el formato de las cuentas anuales y por lo tanto, por ejemplo, si el plan lleva en el grupo 2 los inmovilizados, yo no puedo decir que el inmovilizado para mí es el código 3, porque luego habrá que adaptar el formato oficial a los códigos oficiales del Real Decreto. Luego también, para hacer una lectura del código o el número, el primer dígito os va a identificar el grupo al que pertenece. Luego, claro, como el grupo es un concepto genérico, para entrar con mayor detalle, tenemos que utilizar dentro de ese grupo lo que llamamos los dos dígitos, el subgrupo, donde ya concretamos qué tipo de información es y para entrar en mayor detalle, a nivel de cuenta, que es lo que utilizamos para contabilizar, el mínimo son 3 dígitos. Vamos a ver con ejemplos cómo identificamos un código. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, yo tengo aquí una máquina que empieza la numeración del código que se le ha asignado con la cuenta 213. El primer dígito nos va a indicar que esa cuenta pertenece a grupo 2, que el grupo 2 es del activo no corriente, pero claro, en el activo no corriente puede haber, perdonadme, bienes de inmovilizado o inversiones. Lo que indica es que es una inversión que para recuperarla tardaremos varios ejercicios. Por lo tanto, el 2 solamente identifica que pertenece al activo no corriente. Pero cuando ya entramos en los dos dígitos, en el subgrupo 21, ya hablamos del inmovilizado material. Ya concretamos bastante más. Primero, que es un bien de inmovilizado, ya descartamos el tema acciones o depósitos a largo plazo o créditos y además que tiene carácter tangible, porque el 21 tiene en común que son elementos corporales. Luego ya cuando entramos en la cuenta 213 ya decimos que es un tipo de máquina. Ya no es mobiliario ni ordenadores, por lo tanto, lo mínimo es identificar la información a nivel de 3 dígitos. Pongo otro ejemplo con el código de clientes. El primer dígito os identifica que esa empresa o ese particular representa a alguien habitual en nuestra contabilidad. Pues el grupo 4 es derechos de cobro o deudas en relación con la actividad principal. Si entramos, pero todavía podría ser o un cliente, o un proveedor, o un empleado, o hacienda, pues el código 4 en sí es todo lo que pueden ser empresas, organizaciones públicas o personal que forme parte del día a día de la compañía. Ahora, si entramos ya al subgrupo 43, ya concretamos que solamente pueden ser derechos de cobro relacionados con la actividad principal. Descartamos el concepto proveedor, el concepto hacienda, el concepto seguridad social, por tanto tenemos cliente. Luego todavía nos queda concretar si está pendiente vencimiento, si se cobra a través de factura o transferencia bancaria, si hay letras, si hay un factoring, si es moroso, por lo tanto la 430 nos concreta que hay factura y que está pendiente de vencimiento. Pues
hay que buscar las cuentas primero pensando en qué grupo pertenece la información, luego buscar el subgrupo y luego dentro del subgrupo buscar la cuenta. Como os he comentado antes, la cuarta parte del plan contable, el tema de los códigos, cada compañía puede crear su propio cuadro de cuentas. De alguna forma los planos de cuentas llevan en la estructura del plan oficial, pero luego cada uno parametriza con sus cuentas, su código por cada cliente, por cada proveedor, y hay libertad para crear cuentas nuevas, y si hay operaciones que yo no estoy realizando, pues yo no invierto en bolsa, pues no parametrizo cuentas de compra de acciones. Ya digo, cada uno lo adaptará a partir de la estructura oficial del plan, pero ahí tenemos más creación de alguna forma, porque ya digo, lo que no puedo hacer es no respetar la estructura, porque como he dicho antes, luego tendría problemas para el formato de las cuentas anuales que llevan incorporado el código de cada cuenta. A continuación vamos a ver en este vídeo solamente los códigos relacionados con cuentas de balance. En definitiva, lo que va de grupo 1 a grupo 5. Vamos a ver en cada grupo qué tipo de información hay y qué códigos vamos a utilizar para identificar cada operación. Vamos a empezar con las cuentas que figuran en el grupo 1. El grupo 1 se llama financiación básica y evidentemente, como dice el nombre, es el dinero que la compañía tiene, ¿vale?, que viene de los socios o de deudas de terceros que nada tienen que ver con la actividad principal y que tiene un vencimiento a largo plazo. Por tanto, son la financiación que dispone la compañía a largo. Normalmente esos recursos están invertidos en el activo no corriente y en financiar también parte del activo corriente. Pero ya digo, vamos a ver que dentro del grupo 1 tendríamos en primer lugar lo que tiene que ver con lo que aportan los socios a nivel de escritura, capital social o prima, o también lo han aportado sin escriturar, la cuenta 118 que luego veremos. Pero aparte de lo que aportan los socios al negocio, también estaría que si la compañía tiene beneficios y la compañía decide no repartirlo, lo que es la autofinanciación o las reservas, también forman parte de lo que sería el patrimonio neto o los fondos propios, como el resultado del ejercicio o las subvenciones. El concepto patrimonio neto equivale a lo que suele llamar el no exigible, porque no hay un plazo establecido para que ese dinero tenga que devolverlo. Por lo tanto, es el concepto también el no exigible. Y en el formato del balance figura al inicio. Por tanto, ahí tenéis en el balance el patrimonio neto. Todas las cuentas que figuran del patrimonio neto empiezan con el código grupo 1. Por lo tanto, ya digo, el capital, las reservas, lo que es el ejercicio, las pérdidas por compensar, todo ello lleva código 1. Aquí lo que he hecho es ponerlo más ya como número de cuenta, no tanto un formato de balance, sino tenemos que en el capital, de momento nos fijaremos en la cuenta 100. La cuenta 100 capital social son las empresas que revisten forma mercantil, es decir, que si constituimos una SL o una SA, lo que se aporte vía escritura lo pondremos en nominal de los títulos en la cuenta 100, porque ya lo que son fondo social es para entidades sin ánimo de lucro, por ejemplo, fundaciones o cooperativas, y la cuenta 102 es para el empresario individual, que tributando en IRPF puede llevar una contabilidad, tiene qué activos tiene, qué deudas, y la diferencia va a la cuenta 102. Luego lo otro ya son cuentas más raras, lo que no está exigido, autocartera. Me interesa de momento poquito. Si vamos a ir a lo que serían reservas. En reservas, de momento, con la legal y la voluntaria. Es que la compañía tuvo beneficios y porque la ley le obliga, una parte los tiene que guardar y por lo tanto están dentro de la compañía como autofinanciación. Y las voluntarias es porque la compañía decide libremente, parte de lo que ha ganado, no repartirlo. Por ejemplo, aquí en la cuenta 118 es que también el socio aporta dinero a la compañía sin escriturarlo, y de alguna forma es como una especie de donación que hago de mi patrimonio particular a la empresa, y de alguna forma se incluye en el patrimonio
No es un préstamo, no hay que retornarlo, ni hay que retribuirlo tampoco obligatoriamente con un tipo de interés. También tenemos por ahí cuentas como remanente, beneficios que todavía no están aplicados o pérdidas que tenemos por compensar. Por decir alguna cuenta de patrimonio. Se va a decir, oye, ¿cómo lo buscamos? Por tanto, lo que decía, la parte de los socios que esté por escritura en el 10, lo que no he repartido en el 11 y en el 12 lo que queda pendiente de aplicación. Luego, dentro de cada una, vamos buscando los códigos. Ahora, se trata de aprender a localizar. No hay que empollar para nada los códigos, sino simplemente ver la información, cómo asociarlo, a qué número hay que identificarlo. Luego también con código 1 está lo que son las deudas que tengo con terceros, bancos, compañías de grupo. Siempre hablamos de al margen de lo que te dedicas, que es operación financiera y con vencimiento a largo plazo. Para que ve código 1, por ejemplo, si yo he pedido un préstamo a una entidad financiera, el capital que devuelvo más tarde de un año lleva código 1. Si una compañía de grupo me hace un préstamo y la devolución de capital es más tarde de un año, también lleva código 1 para identificarlo. Por lo tanto, las deudas de tipo financiero y más tarde de un año que forman parte del pasivo no corriente, podemos ver en la estructura del balance que todas empiezan con el dígito 1. Entrando en detalle a nivel de códigos, de momento simplemente deciros que el 16 indica que la deuda es con partes vinculadas. Es decir, si el préstamo me lo hace alguien del grupo, lo que le debo más tarde de un año lo vería en la cuenta 163. Y si no es relación de vinculación, lo vería en el 17. Por ejemplo, lo que hablamos antes de un préstamo que me hace una entidad financiera, el capital que le debo más tarde de un año iría en la cuenta 170. Si fuera, por ejemplo, un leasing, como es acreedor por ente financiero, lo que le debo de ese activo que todavía no he pagado más tarde de un año iría también en este código. O si emitimos bonos, obligaciones y lo reembolsamos el pasivo más tarde de un año, tenemos ahí también cuentas para cuando son corporaciones grandes que colocan deuda en bolsa. Por tanto, tenemos ahí toda la información de si nos financiamos en el largo plazo, dónde busco la cuenta, en el 1. Luego, ¿qué encontraremos en el grupo 2? Lo que son el activo no corriente, bienes e inversiones que permanecen en la compañía más allá de un ejercicio, que colaboran a aportar rentas más allá de un año. Por ejemplo, podemos hablar de a nivel de intangible, de fondos de comercio, patentes, a nivel de material, edificios, maquinaria, mobiliario, ordenadores, y también incluye en el grupo 2 lo que son inversiones. Si hago un préstamo a una compañía de grupo y ese capital lo reclamo más tarde de un año, también es una inversión a largo plazo. O bien compro acciones de Naturgy o bonos de Endesa o del Popular o etcétera y tengo intención de mantener en el tiempo, también sería una inversión a largo plazo y para identificarlo lo pondríamos en el grupo 2. Si vemos el formato del balance en el activo no corriente, todo, intangible, inversiones, material, inversiones financieras, todos empiezan con el código 2 para identificar que más que nada van a aportar rentas más allá de un año. Son estructura operativa. Puede estar afecto o no afecto. Si entramos más en el detalle de códigos, a nivel de inmovilizado, lo que es el subgrupo detalla el tipo de inmovilizado. En el 20, todo lo que hay ahí detallado carece de apariencia física. Como decía, una patente, un fondo de comercio, un traspaso que he pagado de un negocio, lo que son programas informáticos. En el material es elemento corporal. Por tanto, hay desde la nave industrial, la sede o locales afectos, a la actividad económica de la compañía, líneas de producción, maquinaria, hay mobiliario, ordenadores, vehículos de empresa, tenéis ahí elementos corporales. Y en el 22, a nivel de inversión, habría aquellos locales que compré para vender más tarde o para alquilar. Pues tenemos
todos empiezan con código 2. Y lo que son inversiones, tendríamos en este caso lo que va a grupo 24 y al 25. Cuando tiene que ver con vinculación, por ejemplo, mi empresa tiene una participación en otra sociedad en la cual tiene el 80% de su capital. Pues evidentemente es una compañía que él controla y dirige. Forma parte de sus líneas de negocio, no la tiene para vender. Por tanto, lo que hemos pagado por carteras de control estaría en este código, el 2403. Tengo una participación, la mantendré en el tiempo y con una compañía que pertenece a mi grupo, es decir, es una filial mía, es un subordinado. Si le hago un préstamo a esta empresa, lo que me devuelva también más tarde de un año son partes vinculadas e iría con el código 242. Si evidentemente no hay esa relación de vinculación, lo que comentamos, pongo dinero en un fondo de inversión con la intención de mantenerlo en el tiempo, pues en la 250. Por ejemplo, también tengo un depósito bancario que no lo puedo tocar y disponer durante 2 años a cambio de retribución. Por tanto, sería una imposición a plazo. En definitiva, las inversiones con la idea de permanencia o mantenerse en el tiempo más allá de un año también llevan código 2. Por lo tanto, la estructura en el largo plazo se identifica con el dígito 2. Luego tenemos el grupo 3, que ahí tenemos el stock, el almacén. Pues si no hablamos de una compañía que tenga existencias, evidentemente para ella no existe el grupo 3. El 3 son aquellos bienes que la compañía va a utilizar o bien para fabricar sus productos o para consumo interno, como material de oficina, sea un departamento de compras que lo gestiona y lleva un control del gasto, es una existencia más, o el combustible. O también aquellos artículos que forman parte de mi actividad principal y se dedican directamente, los compro para vender. Por lo tanto, el artículo que tenemos en relación con mi actividad principal y lo vendemos a terceros o lo utilizamos para producir, materias primas, envases, embalajes, etc., llevan código 3. Y el 3 forma parte dentro del balance del activo corriente. Y en ese epígrafe, aparte del stock que tengo a final de año, también incluye lo que he adelantado a proveedores, anticipos, y que todavía la mercancía no me ha llegado. Pero lo que lleva código 3, insisto, a nivel de codificación, es ver el artículo que tengo en el almacén. Si lo identifico en el 30, es que tal como lo compro, lo voy a vender. Aquí le veis tipo A, tipo B, para que otros cada uno dé de alta los artículos que vende, con sus cuentas que lo detalle. Materias primas se van a consumir en producción. Y todo otro tipo de elementos en la producción, como pueden ser elementos que se ensamblan directamente al producto, o piezas de recambio para la maquinaria, o envases o embalajes, o el material de oficina que se consume a nivel interno, todo esto que hay un control de inventarios va por el 32. Y lo que está fabricando o se ha fabricado lo tenéis en estas cuentas del 33, 34, 35 y si vemos subproductos o residuos el 36. Esta parte de aquí solamente es para compañías que fabrican los productos que venden. Después del grupo 3, que es existencias, vamos a pasar al grupo 4, donde nos identifica, el nombre es acreedores y deudores por operaciones comerciales, con lo cual quiere decir que todo lo que empieza con código 4 nos identifica el nombre de las empresas particulares o empleados o también entes públicos que forman parte de mi día a día. Ahí tenemos las cuentas de clientes, proveedores, Hacienda, tanto por IVA como retenciones, la seguridad social. La idea es que el grupo 4 incluye tanto cuentas de activo como cuentas de pasivo. Y por lo tanto, en un balance lo vemos en el activo corriente, los deudores comerciales, como pongo aquí, ¿vale? Dentro del activo corriente, lo que son derechos de cobro con la actividad y otras cuentas con la actividad, lo tenemos identificado con el código 4. Cuando vemos Hacienda y la Seguridad Social, la tesorería, para que vaya como activo lo veremos, va acompañado de la palabra deudora. Deudora a veces confunde, pero no quiere decir que le debo, sino al contrario, ella me debe a mí.
Hacienda pública deudora por IVA significa que la declaración que presento a Hacienda en este mes o trimestre tengo más IVA deducible que IVA a ingresar. Por lo tanto, la diferencia que es a favor mío y que puedo compensar más adelante es un derecho de cobro y figura dentro de lo que sería deudores comerciales con código 4. Lo que son acreedores comerciales lo vemos en el pasivo corriente y también se identifica con código 4, desde proveedores a compañía de servicios, nombre de empleados, a que debo dinero, y también cuando queremos Hacienda pondrá la coletilla acreedora. Quiere decir que el cálculo de la liquidación del modelo, sean retenciones, IVA, IS, sale a pagar. Por lo tanto, le debo el dinero y como obligación iría al pasivo corriente y como tiene que ver con el día a día de la actividad, llevaría el código 4. Vamos a ver con mayor detalle las diferencias. A nivel de códigos, en lo que vemos acreedores o cuentas de pasivo en relación con la actividad, diferenciamos un proveedor de un acreedor. El proveedor suministra bienes, por tanto, nos suministra bienes que va en relación con la actividad que yo realizo, sean materiales, productos para vender, en definitiva también puedo incluir ahí como proveedor la subcontratación de trabajos relacionados con clientes. Y en cambio, el 41 nos prestan servicios. Son empresas que nos hacen servicios que van al 72 en relación con la actividad. Por ejemplo, el que me suministra el agua, la luz, el teléfono, de la compañía, sea de alguna forma O2, Movistar, o Endesa, o Aguas de Barcelona, de alguna forma, o también la compañía de transportes, el nombre del auditor, el abogado, que quien nos presta el servicio, lo identificamos como un acreedor. Luego, en los deudores, ya digo, estas dos cuentas son de pasivo y van al pasivo corriente. Luego entra en detalle si es un proveedor en factura, si está que recibe la factura o no, si es de grupo, si es fuera de grupo, pero en definitiva la idea, el concepto proveedor, asociarlo a bienes y el concepto acreedor a servicios. Luego cambiamos y tenemos la idea de un cliente. Un cliente es un derecho de cobro en relación con mi actividad principal, a lo que uno se dedica. Luego eso pertenece al activo corriente y tenemos un montón de subcuentas para indicar si es factura, si va por factoring, si es de grupo, si es moroso, ¿vale? E incluso, por ejemplo, en todo el tema de clientes, hay la cuenta de anticipo que no es de activo, que es de pasivo. He cobrado un dinero a cuenta de un servicio, de un bien que todavía no he prestado o bien no ha entrado el bien. Por tanto, todo relacionado con clientes va en el subgrupo 43. Todas son cuentas de activo, exceptuando la de anticipo de clientes, que es cuenta de pasivo. Deudores es también una cuenta de activo, es un derecho de cobro, pero por ingresos accesorios a mi actividad habitual. No forman parte de lo que es mi día a día. Por ejemplo, una clínica, si aparte de prestar servicios de estética o etcétera, también tiene consultas que las alquila otro tipo de personal médico o quirófanos. En este caso, hablaríamos que a quien facturo por el uso de la consulta o del quirófano, para mí es un ingreso, además de mi actividad principal, y le llamaría deudor. O lo mismo con el CEF. A cualquier tipo de alumno, haga un máster, un curso o etcétera, para nosotros es un cliente. Pero si alquilamos nuestras instalaciones, ¿vale? Como una sala para hacer una conferencia a otra empresa o para dar unas ponencias, unas clases, a quien le facture el alquiler de la parte de lo que es de lo que tengamos de aulas, por ejemplo, de Barcelona o de Valencia o de Madrid, le llamaríamos deudor, no le llamaríamos cliente. Luego tenemos los empleados. Dentro del 46 hay el nombre del trabajador al cual se le ha hecho un anticipo o se le debe dinero. Cuidado porque la de anticipo es que yo le adelanté un dinero y tengo un derecho de cobro que luego cuando tenga la nómina de líquido se lo descuento.
Y la palabra remuneración pendiente de pago es que el gasto está contabilizado, está devengado, pero no está pagado. Pueden ser primas de productividad, pueden ser pagas de beneficios, puede ser por rateo de pagas extras, por lo tanto, cuidado porque la de anticipo es cuenta de activo y las remuneraciones pendientes es cuenta de pasivo. Y por último tenemos el listado de entes públicos. Ahí es donde está Hacienda y está la Seguridad Social, la Tesorería. Y como he dicho antes, aquí para buscar el código hay que fijarse en la palabra o deudora o acreedora. La palabra deudora significa derecho de cobro, cuenta de activo, a favor mío. Como os decía, si pongo Hacienda Pública deudora, me sale a favor mío. Tengo más IVA deducible que IVA devengado. Por tanto, la diferencia me la voy a compensar más tarde. Si pongo acreedora, es cuenta de pasivo, sale a ingresar o a pagar, ya sea el IVA, retenciones, el impuesto a sociedades. Igual con la tesorería. Cuando ella me debe cursos bonificados o bajas de mis empleados, utilizo la cuenta deudora. Y cuando soy yo quien ingesa las cotizaciones, utilizo la cuenta acreedora. Por tanto, el uso de la palabra deudor o acreedor, asociarlo que deudor, como nace por el lado del debe, es derecho de cobro y es a favor vuestro. He de cobrar de la Seguridad Social o he de cobrar de Hacienda. Y la palabra acreedora es cuenta de pasivo. Quiere decir que tengo una deuda con la administración pública, ya sea por cotizaciones, por IVA, por retenciones, por subvención a reintegrar, el concepto que sea. Por tanto, cuidado con la palabra deudor y acreedor. Y nos queda por último, a nivel de balance, el grupo 5. El grupo 5 se denomina cuentas financieras. Y ahí hay tanto cuentas de activo como cuentas de pasivo, pero siempre al margen de la actividad habitual, igual en relación con operaciones financieras. Lo que tienen en común cuando llevan código 5 es que indica que el vencimiento es hasta un año, corto plazo. Por ejemplo, si de un préstamo que me concedió el banco, lo que le debo hasta un año va a llevar código 5. Lo que debo más tarde, capital de un año, va a llevar código 1. Si es la póliza que uso o una línea de factoring, eso como se vence en el corto plazo también llevaría grupo 5. O de un préstamo de grupo, si le debo una parte a corto, pues lo que vence hasta un año llevaría código 5. También, aparte de lo que son deudas, hay los derechos de cobro o inversiones. Si le echo un préstamo a la compañía de grupo, lo que recuperaré hasta un año lleva código 5. O si compro acciones de Indra con la intención de venderlas en el corto plazo, como especulo con la inversión o la quiero hacer líquida en el corto plazo, le voy a numerar con grupo 5 para identificar qué intenciones tenemos. Y también el grupo 5 incorpora lo que ya es efectivo, lo que sea la tesorería, es decir, caja y bancos. Por tanto, aquí también lo de ver en el balance, tenemos en el activo corriente las inversiones financieras a corto plazo, que también a nivel de código separa lo vinculado de tercero. El grupo 53 a nivel de códigos, por ejemplo, el crédito que comentaba de una filial que se lo he concedido, lo que vence hasta un año del capital lo identifico con la cuenta 5323. Si, por ejemplo, una filial aprobó un dividendo y todavía no lo he cobrado y tengo un derecho de cobro por dividendos, lo tengo también que identificar en partes vinculadas y como el cobro va a ser antes de un año, en corto plazo. Por lo tanto, cualquier derecho de cobro con partes vinculadas hasta un año lo tendré que dar de alta en el 53. Si no hay vinculación, por ejemplo, en este caso que decía, si compro acciones cotizadas de una entidad telefónica con la intención de venderlo en el corto plazo o de ir constantemente comprando y vendiendo, como especulamos en el corto plazo, la 540. O tengo un depósito de entidad financiera a 6 meses, pues la 548. En definitiva, aquí son inversiones que se convierten en líquido
antes de un año o hasta un año como mucho. Luego tenemos también, aparte de las inversiones, lo que yo debo a nivel financiero hasta un año, que iría en el pasivo corriente, y también tendríamos que, aunque lleve código 5, separar lo que estamos vinculados de lo que no. Si tengo un préstamo a nivel de grupo, lo que debo pagar en el corto plazo iría en la 513. Si hay intereses de bengales no pagados en el corto plazo, en esta cuenta. Y si no hay vinculación, que es normalmente lo más habitual, lo que decía, si yo tengo un préstamo de un banco, lo que he de pagar de capital de esa deuda el primer año lo voy a poner en la 520, que ahí hay préstamos, hay líneas de crédito, hay tema de factorings, de descuento, pues toda aquella deuda con entidades financieras que vence a corto plazo y tiene origen financiero va en el 52. O, por ejemplo, un proveedor inmovilizado, una compañía que me esté vendiendo una maquinaria o me esté vendiendo mobiliario, ordenadores, para identificar que es un pago de inversión y no va a hacer la actividad principal, me voy al grupo 5 y con la 523, siempre que el pago sea hasta un año como mucho. O, por ejemplo, aquí tengo también deudas por interés, en definitiva, todo lo que son deudas de tipo financiero o de un leasing. La 524 os diría del leasing que he firmado del edificio o de la maquinaria, la parte de capital que hay que pagar a un año vista iría siempre con código 5. Y nos quedaría por comentar lo que también incluye el grupo 5, que es el disponible, la tesorería. Esto va en el grupo 57 y hay las cuentas caja, es decir, efectivo, dinero en efectivo en euros, lo que diferencia con su cuentas diferenciales si la moneda es un euro o es una moneda en una divisa distinta al euro, dólares, etc. Por tanto, las que más vamos a utilizar va a ser caja en euros y cuentas corrientes. Bancos, cuenta corriente, este código. Lo otro, ya digo, es si utilizamos divisas o bien, por ejemplo, esta cuenta que es más rara, en vez de gran liquidez es cuando yo invierto en productos financieros sin riesgo, ¿vale? Por ejemplo, deuda que esté garantizada la recompra o etcétera, y que tengan un vencimiento con mucho a 3 meses y que sean líquidos en 24 horas. Por lo tanto, no es que se usa. Con caja y bancos serían los códigos más habituales. Con este PowerPoint hemos visto un poco cómo localizar las cuentas de grupo 1 a grupo 5. Siempre remarco que no hay que empollar, hay que analizar qué tipo de información quiero codificar y si pertenece al balance, pensar primero en qué grupo iría. Por ejemplo, si he de dar de alta un cliente nuevo, pues bueno, como es mi actividad habitual y es un derecho de cobro, lo he de buscar en el grupo 4. Si acabo de adquirir un bono del BBA, he de ver qué intención tengo y qué plazo de reembolso hay. Para eso lo sitúo en el grupo 2 o en el grupo 5. Es decir, que en definitiva es saber en cada grupo qué tipo de información hay, luego ir a ese grupo, buscar ese grupo y ya encontraremos la cuenta. En otro vídeo os voy a explicar cómo buscamos los códigos de las cuentas que pertenecen a pérdidas y ganancias. Gracias por vuestra atención y espero veros en próximos vídeos.